Hola, en este video presentaremos una serie de funciones que son importantes definir para trabajar en el contexto de análisis de supervivencia o confiabilidad. Mi nombre es Rafael Borges y soy profesor titular adscrito a la Escuela de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. A continuación presentamos las funciones básicas en el análisis de supervivencia o confiabilidad. Y primero trataremos el caso de una variable aleatoria continua. Consideremos t una variable aleatoria no negativa asociada al tiempo del seguimiento desde el inicio de un seguimiento hasta la ocurrencia de un evento de interés. A partir de esta variable aleatoria podemos, o más bien necesitamos definir, una serie de cantidades básicas. Entre ellas tenemos la denominada función de supervivencia o confiabilidad, definida como la probabilidad de que la variable aleatoria t tome valores superiores a un valor t minúsculo. La segunda función importante es llamada función de riesgo instantáneo, donde este riesgo se refiere al término en inglés hazard, que se diferencia de risk también. Y ella se puede calcular como el límite de una probabilidad condicional de que la variable aleatoria esté entre un tiempo t minúsculo y un tiempo t más delta t, dado que el individuo ha llegado por lo menos al tiempo t, es decir, t mayor o igual que t, sobre delta t. Entonces, al tomar el delta t lo más pequeño posible, es decir, el límite cuando tiende a cero, entonces tendremos la función de riesgo instantáneo, que tiene también formas de calcularse, como veremos posteriormente. Y otra función importante es la función de riesgo acumulada, que simplemente la calculamos como la integral entre 0 y t de la función de riesgo instantánea por su diferencial. Y otras dos funciones que pueden definirse, que son la función de distribución, que es el complemento de la función de supervivencia, y que no presentamos acá porque se estudia básicamente en los cursos de estadística o probabilidad. Y la otra función es la función de densidad, también, o la función de densidad de probabilidad, que solamente la puedo definir en variables aleatorias continuas. En esta lámina presentamos algunas relaciones que se presentan entre estas funciones. Puede demostrarse, ¿verdad?, que la función de densidad puede verse o puede calcularse como menos la derivada de la función de supervivencia en función del tiempo. Y algunas relaciones entre las cantidades que definimos en la lámina anterior son las siguientes. La función de riesgo instantánea puede calcularse como el cociente entre la función de densidad y la función de supervivencia, o también puede calcularse mediante menos la derivada del logaritmo de la función de supervivencia en función del tiempo. La función de riesgo acumulada puede calcularse como menos el logaritmo de la función de supervivencia, y la función de supervivencia puede calcularse como el exponencial de menos la función de riesgo acumulada, o como la exponencial de menos la integral desde 0 y t de la función de riesgo instantánea por su diferencial. Otras funciones que se pueden definir son la vida media residual, en inglés llamado mean residual life, y ella lo que va a denotar es una esperanza condicional, la esperanza de t, la variable aleatoria t menos el valor de t, dado que t alcance por lo menos el valor de t, sea mayor que t. Y ella se puede calcular mediante el cociente de la integral entre t y infinito de x menos t por la función de densidad por su diferencial sobre la función de supervivencia, o como la integral entre t e infinito de la función de supervivencia por su diferencial sobre la función de
de supervivencia en el tiempo t. También puedo calcular el tiempo promedio, es decir, el promedio de los tiempos. Y eso corresponde a la esperanza de la variable aleatoria t. Y ella la calculo como la integral entre 0 e infinito de t por la función de riesgo de t, o la puedo calcular también como la integral entre 0 e infinito de la función de supervivencia por su respectivo diferencial. También puedo calcular la varianza, ¿verdad? Aplicando simplemente las mismas técnicas de la varianza clásica también, y la expresión que tomaría dos veces la integral entre 0 a infinito de t por la función de supervivencia por su diferencial, menos la integral, el cuadrado de la integral entre 0 y t de la función de supervivencia. Y puedo calcular también el pésimo cuantil, también conocido como el percentil 10 pésimo, denotado por x sub p, que es el menor valor de la variable que satisface la condición que x sub p sea menor que 1 menos la respectiva proporción. Y a partir de esta función, ¿verdad?, también se puede hallar la mediana considerando el p como 0,5. Las relaciones entre todas las funciones definidas anteriormente, incluyendo las que ya presentamos, están presentadas de manera muy clara en la nota teórica 2 de la sección 2.4 del libro de Kleinich-Moschberger, que está en la página 35 del libro. Veamos ahora cómo se pueden representar, cómo se pueden calcular estas funciones para el caso de una variable aleatoria discreta. Entonces vamos a considerar que t es una variable aleatoria discreta con las mismas características anteriores, es decir, una variable aleatoria discreta no negativa. Y vamos a considerar p de t como la función de masa de probabilidad. Entonces, para los tiempos de probabilidad t sub j positiva pueden definirse las siguientes funciones. La función de riesgo puede considerarse como la probabilidad condicional de que t es igual a t sub j, dado que t es mayor o igual que t sub j. Y entonces, al evaluarla, simplemente se reduce al cociente entre la función de masa en el tiempo t sub j sobre la función de supervivencia en el tiempo t sub j menos 1. Y puede definirse esta función para j igual a 1, 2 y así sucesivamente. Es claro ver que la función de supervivencia en t sub 0 es igual a 1. Y debido a que la función de masa en t sub j puedo también calcularla, ¿verdad?, como la diferencia entre la supervivencia en el t sub j menos 1 menos la supervivencia en el tiempo t sub j, la función de riesgo instantáneo puede escribirse de acuerdo a esta expresión, 1 menos el cociente que hay entre la función de supervivencia en t sub j y la función de supervivencia en t sub j menos 1. Y la función de supervivencia puede escribirse como el producto de las probabilidades de supervivencia condicionales, es decir, como el productorio de todos los t sub j menores que t del cociente entre la función de supervivencia entre los t sub j y la función de supervivencia entre los t sub j menos 1. La función de riesgo acumulada se puede calcular como la suma para todos los valores, para todos los t sub j menores o iguales que t de la función de riesgo instantáneo. Algunas relaciones entre estas funciones definidas en la lámina anterior y en esta son las siguientes. La función de supervivencia puede ser calculada mediante el productorio para todos los t sub j menores o iguales que t de 1 menos la función de riesgo instantáneo. Y la función de riesgo acumulada puede ser calculada como menos la sumatoria para todos los t sub j menores o iguales que t del logaritmo de 1 menos la función de riesgo instantáneo. También pueden calcularse otras funciones, entre las que podemos mencionar la vida media residual, ¿verdad?, que para el caso de la variable aleatoria discreta toma esta expresión. Es un cociente que hay entre una suma de t sub i menos t, ¿verdad?,
por la supervivencia en T sub I, más la sumatoria para todos los J mayores que I más 1, de la diferencia que hay entre T sub J menos 1 y T sub J por la supervivencia en T sub J, y toda esa suma dividida entre la supervivencia en T. Y eso está definido para cada X que está entre X sub I y X sub I más 1. Yo puedo también generalizar la media y la varianza de esta distribución, también calcularla, pero no está presentada acá. Y puedo calcular también de manera similar como se hizo para el cálculo continuo los percentiles o la mediana y cuartiles en toda esta posición. O como recomendación es que en el libro de Klein y Nussbaum pueden verse algunas de estas relaciones adicionales que no se presentan para el caso de las variables aleatorias discretas. Algunos usos que se pueden dar a las funciones que hemos definido en esta presentación son los siguientes. Las funciones definidas pueden aplicarse a cualquier variable aleatoria de tiempos de seguimiento. Segundo, algunas de las funciones, por ejemplo, la función de supervivencia o la función de riesgo acumulado, pueden estimarse mediante diversos métodos que se han presentado en la literatura. Y la función de riesgo instantánea es la variable que se utiliza para modelar en las distintas estrategias de modelamiento el análisis de supervivencia. Y la referencia utilizada en este video, en esta presentación, es el libro de Klein y Mussberger, cuya segunda edición es del 2003. Muchísimas gracias por su atención.